La dificultad para contabilizar los casos de enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico, radica en varios factores. En primer lugar, los diagnósticos tardíos o la falta de interés en la salud pública nacional pueden contribuir a una subestimación de la magnitud del problema. Además, la naturaleza crónica de estas enfermedades hace que su impacto no sea tan evidente o urgente como las enfermedades agudas, lo que a veces lleva a una falta de atención y recursos para abordar estas condiciones de manera efectiva. Sin embargo, es crucial contar con datos precisos sobre la prevalencia y el impacto de las enfermedades crónicas para poder tomar decisiones informadas y diseñar estrategias de prevención y tratamiento adecuadas. En países desarrollados como los Estados Unidos, se estima que hasta el 50% de la población adulta padece una enfermedad crónica, y estos problemas de salud representan hasta el 86% de los gastos totales en salud. Estas cifras son alarmantes y resaltan la necesidad de abordar de manera efectiva las enfermedades crónicas. La inflamación crónica es un tema relevante en este contexto. Se trata de un proceso inflamatorio lento y de largo plazo, que puede estar vinculado a muchos de los padecimientos crónicos mencionados anteriormente. Aunque la inflamación aguda es esencial para el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones o lesiones, el problema surge cuando la inflamación se convierte en un proceso constante en la vida de los seres humanos. La inflamación crónica puede ser causada por varios factores, como el estrés crónico, una dieta poco saludable, la falta de actividad física, la exposición a toxinas ambientales y la disbiosis intestinal. Estos factores desencadenan una respuesta inflamatoria continua en el cuerpo, lo que puede contribuir al desarrollo y la progresión de enfermedades crónicas. Además, la inflamación crónica puede promover un ciclo negativo, ya que las enfermedades crónicas, a su vez, pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, creando un círculo vicioso. Es importante destacar que abordar la inflamación crónica y las enfermedades crónicas asociadas no es una tarea sencilla. Requiere cambios significativos en el estilo de vida, como seguir una dieta saludable, reducir el estrés crónico, aumentar la actividad física y evitar la exposición a toxinas. Estos cambios pueden ser desafiantes de implementar en la vida diaria, especialmente cuando estamos rodeados de alimentos procesados, un estilo de vida sedentario y altos niveles de estrés. Sin embargo, los beneficios de adoptar un enfoque más saludable son valiosos. Al llevar una vida más saludable, es probable que experimentemos una mejora en nuestra energía, una reducción en la frecuencia de enfermedades y una mejor calidad de vida, incluso en la vejez. Si bien en ocasiones se pueden utilizar suplementos cuando hay deficiencias nutricionales, es importante recordar que siempre es preferible obtener estos nutrientes a través de una alimentación equilibrada en lugar de depender únicamente de pastillas. Algunas causas de la inflamación crónica incluyen la evasión del sistema inmunológico por parte de agentes infecciosos como la tuberculosis, la exposición a materiales o cuerpos extraños que contienen químicos o sustancias que el cuerpo no puede eliminar naturalmente. Por ejemplo, el silicón, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el contacto con inductores bioquímicos inflamatorios que favorecen el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. La inflamación crónica es la principal causa de muerte a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud la cataloga como la principal amenaza para la salud humana a nivel global, ya que 3 de cada 5 personas fallecen por enfermedades relacionadas con la inflamación, como infartos cerebrales y enfermedades respiratorias crónicas. La inflamación crónica puede estar relacionada con problemas cardíacos, cáncer, obesidad y diabetes. Para evitar padecer esta condición, es importante considerar los factores del estilo de vida que promueven la respuesta inflamatoria del cuerpo. La edad es un factor relevante, ya que conforme aumenta, también lo hacen los niveles de sustancias inflamatorias y, por ende, las enfermedades crónicas. La obesidad es otro factor importante, ya que genera un entorno proinflamatorio que perpetúa este estado. Además, la influencia de la poderosa industria del marketing, que promueve una dieta alta en productos menos saludables, como refrescos, frituras, panes dulces y caramelos, también contribuye a esta situación. La inflamación crónica está relacionada con varios factores, como la mala calidad del sueño,
la falta de actividad física, la disbiosis intestinal, el estrés crónico y el aislamiento. Estos factores están estrechamente vinculados a nuestro estilo de vida actual, que se ha identificado como una de las causas fundamentales de la inflamación. El entorno laboral favorece la mala alimentación debido a los horarios de trabajo, promueve la obesidad debido al sedentarismo, aumenta el estrés y contribuye a problemas de sueño. El ritmo de vida actual, que a menudo implica jornadas laborales extensas y sueldos ajustados, también influye en esta situación. A pesar de esto, sería simplista atribuir todo el problema al sistema capitalista o al entorno laboral. El sistema actual no está diseñado para promover la salud y la felicidad de los seres humanos, sino para generar la máxima cantidad de capital. Esto ha resultado en una distribución desigual de la riqueza y una sociedad cada vez más afectada por enfermedades. Sin embargo, abordemos el tema de la inflamación, que es tanto un problema relativamente simple de resolver como extremadamente complejo en su implementación. La solución radica en llevar una vida más saludable, incluyendo una mejor dieta, reducir el estrés crónico y dedicar más tiempo a relajarnos. Esta es una receta bien conocida y ha sido parte de nuestra evolución y forma de vida durante cientos de años. Si bien en el pasado podíamos ser perseguidos ocasionalmente por depredadores, no estábamos constantemente sometidos a ese estrés durante toda nuestra vida y día a día. En la actualidad, aunque no nos enfrentamos a depredadores en las calles, nuestra respuesta fisiológica ante ellos sigue activándose y activándose. Volviendo a nuestra biología, como humanidad evolucionamos para tener una dieta basada en frutas, verduras y proteínas animales de forma ocasional, ya que eso era lo que estaba disponible durante miles de años en la Tierra. No evolucionamos para consumir grandes cantidades de productos industrializados, azúcares refinados y conservantes artificiales. Por esta razón, no es sorprendente que nuestro metabolismo se vea afectado y que cada vez haya más personas enfermas de enfermedades prevenibles. Por el momento, la mejor herramienta que tenemos es la información y los cambios en el estilo de vida para comenzar a revertir esta preocupante tendencia de la inflamación crónica en la población. Aunque implementar estos cambios puede resultar complicado en la vida diaria, los beneficios que se obtienen valen el esfuerzo adicional. A medida que comiences a mejorar tu dieta y tus hábitos, notarás que tienes mucha más energía, te enfermas menos frecuentemente y seguramente disfrutarás de una mejor calidad de vida en tu vejez. Si bien en ocasiones se pueden utilizar suplementos cuando hay deficiencias nutricionales, siempre es preferible obtener estos nutrientes a través de una alimentación equilibrada en lugar de depender únicamente de pastillas. En el pasado, se tenía una dieta más saludable y un estilo de vida que generaba menos estrés emocional. Sin embargo, muchas personas fallecían por enfermedades que ahora son tratables y prevenibles, como la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como por las guerras. No hay ninguna razón para no combinar lo que se hacía bien en el pasado, es decir, tener una dieta equilibrada y hacer más actividad física, con los avances actuales en biomedicina, con el objetivo de vivir vidas más largas y felices.